Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí,
¿qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y, acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino, este ha dicho: Soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán un hueso». Y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que traspasaron». Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. El relato de la pasión del Señor es una de las narraciones más conmovedoras, densas y significativas de toda la Escritura. En ella, Jesús se presenta no como una víctima pasiva del sufrimiento, sino como alguien que vive su entrega con plena conciencia, libertad interior y fidelidad absoluta al sentido de su vida y misión. Esta pasión revela las actitudes más elevadas del espíritu humano, la capacidad de amar, de perdonar, de resistir al odio y de mantener la dignidad incluso en el mayor dolor. Jesús no es atrapado por sorpresa. Desde el inicio, Juan nos muestra que Él se adelanta, toma la iniciativa y se entrega libremente. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre Él, se adelantó. Esta actitud es profundamente logoterapéutica. Jesús no escoge el sufrimiento, pero escoge cómo lo enfrenta. Sabe que su hora ha llegado y no huye, por el contrario, le da sentido, la transforma en expresión de amor. Esto es lo que Viktor Frankl afirmaba sobre el poder último del ser humano, elegir la actitud con la que afronta lo inevitable. Cuando Pedro actúa impulsivamente, Jesús le ordena guardar la espada. El cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Con estas palabras, Jesús nos muestra que aceptar el dolor con sentido no es resignación y debilidad, sino un acto supremo de libertad y confianza. En nuestra vida cotidiana, esto nos enseña a no huir del sufrimiento cuando forma parte del camino del amor, y a no responder a la violencia con más violencia. Durante su juicio, Jesús mantiene una actitud serena, sin ocultarse ni victimizarse. Habla con claridad, reclama justicia cuando es golpeado, pero no con odio, sino desde la verdad. Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esta actitud de afirmación de la propia dignidad sin agresión es profundamente sana desde lo psicológico. Jesús sabe quién es y no permite que la injusticia lo defina. No pierde el eje ni la paz, aun en medio del caos. En su diálogo con Pilato, Jesús reafirma su identidad y su misión: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Aquí se revela lo más esencial de la vida con sentido, vivir por una causa que nos trasciende,
una verdad que ilumina y orienta. La vida de Jesús no está centrada en evitar el sufrimiento, sino en cumplir con fidelidad lo que da sentido a su existencia. En la cruz, Jesús pronuncia palabras de amor y cuidado, entrega a su madre al discípulo amado y al discípulo a su madre. Incluso en su agonía, no se repliega en sí mismo, sino que sigue construyendo comunión. Luego, cuando dice, tengo sed, no se refiere solo a una necesidad física, sino a un anhelo profundo de cumplimiento, de redención, de plenitud del amor. Y finalmente, con está cumplido, Jesús nos muestra que la vida tiene sentido hasta el último instante, y que incluso la muerte puede ser vivida como consumación, como entrega total. Desde la logoterapia, Jesús en la cruz representa al ser humano en su más alta expresión, el que ama hasta el final, el que no se rinde al sinsentido, el que transforma el dolor en una afirmación del valor supremo de la vida. No hay desesperación en su muerte, sino plenitud. Aun cuando es traicionado, abandonado, humillado, Jesús nunca deja de ser fiel a sí mismo, a Dios y a los demás. Su muerte no es un final trágico, sino una coronación de sentido, una vida entregada por amor hasta el extremo. Y en los gestos silenciosos de José de Arimatea y Nicodemo, que cuidan su cuerpo con respeto, se refleja que la verdad vivida transforma incluso a quienes antes tuvieron miedo. El amor y la entrega de Jesús despiertan el valor en otros, aun después de su muerte. Este Evangelio nos enseña a elegir el amor por encima del miedo, incluso en medio de la oscuridad. A responder al sufrimiento con sentido y dignidad. A vivir fieles a nuestra verdad, sin buscar la aprobación de los poderosos. A cuidar de los demás incluso cuando somos nosotros los que sufrimos. A confiar en que nuestra entrega, por pequeña o silenciosa que sea, deja huella. La pasión de Jesús no es solo una historia de dolor, sino una proclamación de que la vida humana alcanza su mayor sentido cuando se convierte en don, y que la libertad interior es más poderosa que cualquier cruz exterior. Jesús no fue vencido en la cruz, fue glorificado por su fidelidad al amor hasta el fin.